Gracias por continuar con nosotros. Como le adelantaba antes de la pausa, es momento de dar paso a la mesa de análisis de este lunes y para ello recibo con gusto a Marco Antonio Vázquez. Marco, muy buenos días. Hola, Chuy, buen día Mauricio. Rogelio, buen día al auditorio. Rogelio Rodríguez, gracias por estar con nosotros como todos los lunes. Gracias, Chuy, buen día al auditorio. Mauricio Zapata, bienvenido. Muchas gracias, buenos días al auditorio de ORT Noticias. Bueno, pues el tema del día de hoy es platicar sobre esta visita el pasado viernes del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien estuvo en Ciudad Victoria en el marco del diálogo nacional para la reforma al Poder Judicial, el cual se desarrolló en el Centro Cultural Tamaulipas. Estuvo acompañado por el gobernador Américo Villarreal, diputados federales y senadores selectos. Ahí adelantó que una vez aprobada la reforma se dará un plazo de 6 meses para que los congresos locales pues adecúen a la Constitución del Estado a la general. Reiteró que los magistrados y jueces del Supremo Tribunal de Justicia del Estado se van a elegir por voto popular. En este sentido, dijo que todos aquellos que dejó el exgobernador Cabeza de Vaca en la recta final de su mandato, pues se tendrán que ir después de estos 6 meses. Marco Antonio, hay quien dice de qué sirven estos foros y como bien menciona el líder de los senadores, pues la decisión ya está tomada. Todavía se deben de estar nutriendo las iniciativas para hacer un dictamen más acorde a lo que se requiere México. En lo particular, yo creo que la reforma tendría que analizarse a fondo y ojalá eso sea lo que estén haciendo. En mi punto de vista, yo creo que es un suicidio a la gobernabilidad el mandar a la elección a los magistrados, a los jueces, porque finalmente son personajes que no tienen atractivo para la gente que vota o que pudiera votar. ¿Y qué puede suceder cuando se dan esas condiciones? Pues que cualquier jefe de delincuentes pueda meterle lana a alguno de los aspirantes o a cualquier personaje, porque ahora con ser abogado podrías intentar ocupar una de esas sillas y ganarles elecciones. ¿Y qué pasaría si un juez o un magistrado de un tribunal obedece a los intereses oscuros de la nación? Pues va a pasar que cuando haya un asesinato de cometido por un personaje que pertenezca a esas bandas, pues va a gozar de impunidad. Mi punto de vista es, creo que tendrían que analizar muy a fondo la elección de jueces y magistrados en las condiciones de este país. Digo, si vemos que se mete la delincuencia en la elección de alcaldes, imagínate qué no harían para intentar invadir el Poder Judicial de la Federación y de los estados. Sería terrible lo que pudiera suceder después de eso. Ahora, también es una realidad lo que dice el gobierno federal y lo que dicen los gobiernos estatales. Jueces y magistrados no tienen nada que los defienda. Los datos ya son terribles de por sí. Hablamos, por ejemplo, de que apenas el 1%, incluso poquito menos del 1% de los delitos terminan en una sentencia. Y la sentencia no siempre es para provocar una penalidad. A veces son absoluciones o algo parecido. Eso es lo que tendríamos que observar en el panorama. Yo considero que está en riesgo la gobernabilidad del país. Considero que si bien no es una forma adecuada lo que está sucediendo en este momento, tendrían que buscarse soluciones más idóneas para las condiciones de este México, donde todavía no podemos terminar con la delincuencia organizada, e incluso donde todavía delincuentes de cuello blanco pueden tratar de imponer a sus candidatos en este tipo de poderes y estar sobre poderes ejecutivos y el poder legislativo, si tomamos en cuenta que es en la Suprema Corte o es en los juzgados donde se dirimen las controversias entre un poder y otro. No hay condiciones para la para la elección popular de este tipo de personajes, y finalmente el Estado tiene que priorizar la gobernabilidad. O los foros, ojalá, yo quisiera creer que todavía son para escuchar a toda la sociedad, para escuchar todas estas voces discordantes con la reforma, y creo que estamos en buen tiempo para que se haga una buena iniciativa, sobre todo porque viene un nuevo gobierno federal. El nuevo gobierno federal tiene que aquilatar muy bien hacia dónde va, tiene que medir muy bien su capacidad para entrar en una selección o una elección popular de este tipo de personajes,
y ahí es donde veremos si finalmente cuaja como la desea López Obrador la reforma constitucional, o si se le hacen enmiendas de acuerdo a lo que se está escuchando en el país y de acuerdo a lo que cree la gran mayoría de los personajes que están dentro de estos poderes. Rogelio, tu punto de vista de estos foros que se están desarrollando, si serán tomados en cuenta, ¿están sirviendo de algo? Mira, yo creo que los foros en realidad, Chuy, no son foros de consulta, se promueven como si fueran foros de consulta a la sociedad para que haga aportaciones al proyecto de reforma, pero yo desde mi punto de vista creo que son foros nada más para promocionar y para justificar lo que van a hacer en el Poder Legislativo, porque creo, pues, como bien dice Marcos, ya la decisión parece que estar tomada, o sea, ya de hecho lo dan como si ya fuera una realidad. Sí, pues ya hasta ponen fechas. Exactamente, ya ponen fechas, que va a ser en septiembre. Bueno, va a ser en septiembre porque precisamente es cuando entra en funciones la nueva legislatura federal y es cuando hasta entonces les alcanzan los votos a Morena y a los partidos aliados, pues, para sacar adelante una reforma constitucional. Pero mira, yo también soy de los que creen, por lo menos en lo personal, yo todavía tengo la esperanza, Chuy, de que va a caber la sensatez y la cordura en el nuevo gobierno y en quienes están promoviendo la reforma, pues para que no den ese paso en el sentido de que la elección de jueces sea por voto popular, Chuy. A mí en lo personal me parece también una aberración, la verdad, suponer que puede llevar a elegir a quienes van a impartir justicia a través del voto popular. Es como si quisieras elegir no sé, a los médicos también bajo este sistema, y pues eso, creo que nadie se pondría en manos de un médico que sea electo por voto popular. O sea, igual con la justicia, o sea, los jueces son funcionarios, son expertos, peritos en derecho que recorren todo un proceso para llegar hasta ese cargo. A mí me parece que, insisto, es una aberración suponer que cualquier abogado de nuevo egreso, como dice López Obrador, el presidente, pudiera hacer un papel como ese. O sea, quienes conocen a fondo cómo funciona el Poder Judicial Federal, me parece que se han de estar riendo de esta propuesta. Entonces yo creo que todavía hay tiempo. Yo tengo la esperanza de que una vez que termine el actual gobierno, porque tampoco podemos desconocer que este proyecto de reforma es una idea del presidente López Obrador. Yo creo que veo en la nueva presidenta una persona un poco más centrada en estos temas, y creo que dentro del mismo partido Morena hay jurisconsultos, hay gente con capacidad, hay catedráticos de la UNAM, gente muy preparada en el derecho, que no creo que estén de acuerdo con una situación de ese tipo. Sí me parece que el sistema de justicia, pero el sistema de justicia en lo general requiere de una reforma, pero una reforma integral. Y ahorita hablaba Marco de que solamente el 1% de los delitos terminan en una sentencia. Efectivamente, o sea, eso es lo que dicen las investigaciones de organismos serios, pero el problema no está solamente en el Poder Judicial, el problema real está en las instancias de procuración de justicia, donde empieza el trabajo de investigación con las policías, con los ministerios públicos. Para poner un ejemplo, la Fiscalía General de la República está desaparecida, en los últimos 6 años está totalmente desaparecida, y lo peor, corrompida. A cualquier abogado litigante que le preguntes, Chuy, la justicia está sometida al mejor postor ahí, te cobran por todo. Si caes en manos de los fiscales federales, la verdad es que te asustas. Ojalá nunca nos toque a alguien en lo personal tener que enfrentarse a ese sistema, porque la verdad que está para dar miedo. En el sistema, en las fiscalías estatales también hay mucho rezago. También como en todo, pues también hay situaciones de corrupción, pero me parece que en las fiscalías estatales como la nuestra, el problema está en el rezago que existe. O sea, está atorado totalmente el sistema ahí. Hay miles de carpetas de investigación que no avanzan, y finalmente eso es lo que termina generando que solamente el 1% de los delitos pues terminen en una sentencia. Entonces a mí me parece que la reforma sí se requiere, pero se requiere desde abajo, o sea, completa, no estar pensando solamente en los jueces, porque pues no te va a resolver nada. Y por otra parte, a mí no me acaba de convencer, o no encuentro una explicación a quienes dicen que elegir los jueces por voto popular va a acabar con la corrupción. O sea, si esto fuera, pues imagínate, este país sería un paraíso con los políticos. No habría corrupción en los gobiernos, porque pues, supone o en las legislaturas. Entonces, yo la verdad quiero insistir mucho en ese tema. Ojalá y que haya sensatez y cordura en quienes nos van a gobernar a partir con el nuevo gobierno, y que pues por lo menos se modifique la reforma y que se deje fuera eso. O sea, sí es cierto, hay que hacer ajustes en el funcionamiento tanto de la Procuración de Justicia como la impartición de justicia,
Pero esa idea de que los jueces sean electos por voto popular, a mí no me parece una total aberración. Mauricio, ¿tú cómo ves estos foros que se han desarrollado? Sí, bueno, como se menciona, pues ya parece que la decisión está tomada. Sí, son una simulación esos foros y a quién mandan a promoverlos, a Ricardo Monreal, que es un operador político por excelencia y es sabe hacer ese trabajo, pero son una simulación, a final de cuentas, pues bueno, viene a traerla, a entregar la orden presidencial a quien tenga que entregarla. Coincido con Rogelio, coincido con Marco en el sentido de que la elección de jueces, magistrados, no va a solucionar el problema. Haz de cuenta que alguien tiene cáncer de hígado y le quieren amputar un brazo para curarlo. Pues no, obviamente no va a ser así. Lo que hay que hacer es aplicar una quimioterapia, ¿no? Y eso es lo que necesita el Poder Judicial, porque claro, es evidente que hay corrupción entre jueces, que hay corrupción de ministros y de magistrados. Entonces yo creo que es donde se debe de trabajar, tratar de eliminar esa corrupción. Elegir a los jueces, pues bueno, ya es repetir, ¿no? Porque sí coincido totalmente con Marco y con Rogelio, y pues sería ser reiterativo en el sentido de que eso no va a solucionar absolutamente nada al actual régimen cuatroteriano. Si uno tiene una uña enterrada, te quieren cortar el brazo, o si una uña enterrada, ya sea del pie o en la mano, se te quieren cortar ya sea la pierna o el brazo, y no es así. Pues hay que sacar esa uña enterrada y ponerle antibiótico para que no se infecte y algún tratamiento para curarla, y es lo que necesita el Poder Judicial, al menos en ese aspecto. Hay muchas cosas que sí estoy de acuerdo en la reforma, pero en la elección de jueces pues no va a acabar con la corrupción, y al contrario, ¿no? Se puede incluso agudizar este problema, además de que es muy costoso, además de que, pues bueno, pues realmente lo han dicho profesionales, pues cuesta mucho trabajo llegar ahí, o les ha costado hasta ahorita mucho trabajo llegar ahí, porque empiezan desde abajo, por el servicio profesional de carrera que existe dentro del Poder Judicial, que poco a poco se ha ido perfeccionando, que caeríamos en aquel sistema de gobierno que tanto repudiamos, ¿no? El de los 70s, el de los 80s, en donde había solo un ser todopoderoso que era el presidente o el titular del Poder Ejecutivo, y donde estaban sometidos el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y que se trabajó mucho, incluso los hoy que ya están en el gobierno, cuando fueron oposición, trabajaron mucho en eso para evitar que se siguieran esas cosas, para que realmente hubiese una autonomía entre los tres poderes, para que realmente cada quien actuara y hubiera contrapesos importantes en el país, y que eso de alguna manera ha tenido al país a flote en los últimos años, y creo que se requiere y se necesita. Y dicen, es que los ministros de la Corte no están con el pueblo. Los ministros de la Corte no están para defender al pueblo. Los ministros de la Corte están para defender a la Constitución, y eso debe ser aclarado. No tienen ningún compromiso con el pueblo, pues no lo tienen. Su compromiso es con la Constitución del país, no con el presidente, no con el legislativo, no con los, ya sabes, las palabritas, con los poderes, sí, el neoliberalismo, el conservadurismo, la comentocracia y todas esas cosas que hay muchos que lo repiten y no saben ni siquiera lo que significan esas palabras, ¿no? Entonces, pues bueno, de alguna manera los ministros pues tienen que actuar en ese punto. Que puede haber corrupción, sí, y hay que atacar eso precisamente, pero debe haber ciertos esos contrapesos importantes dentro del país, si no, pues bueno, no vamos a regresar, ya no vamos a hablar de que si nos volvemos Venezuela o Cuba, vamos a regresar a aquellos años, sobre todo en los años donde el país tuvo un retroceso muy importante, que fueron los 70s, o la llamada docena trágica, ¿no?, entre los gobiernos del presidente Echeverría y el presidente López Portillo. Entonces no podemos caer en
en esa situación. Hay que seguir con esos contrapesos y con esa división de poderes. Muy bien, Marco. Estas reformas, como mencionaba Rogelio, terminarían con la corrupción. Digo, se habla sobre la entrega de amparos, protección de políticos, tráfico de influencias, que bueno, creo que aquí en Tamaulipas queda de manifiesto, ¿no? Con el exgobernador que mucho se señalaba esta situación. Sí, ese es en lo que se ampara el gobierno federal y insisto, no hay defensa para los jueces o para los magistrados o para los ministros de la Corte en el sentido de que no han hecho su tarea en forma debida. Ahora, intentar creer que va a cambiar la corrupción por una elección popular, ya lo explicaba Rogelio, o sea, tendríamos puros santos en las alcaldías, en los diputados, en el gobierno de la República. Eso es una utopía. Creo, insisto, lo peligroso de todo esto aún sigue siendo el enfrentar o poner a enfrentarse a personas decentes que tengan un objetivo de ver la Constitución y ver al país contra delincuentes. ¿Por qué? Porque no van a estar en las mismas condiciones, porque unos traen mucho dinero y los otros no, porque además unos tienen capacidad para amedrentar y coaccionar el voto y los otros no. Y creo no tendrían la defensa del Estado, o el Estado no ha sido capaz, el Estado, hablando de la República, no ha sido capaz de defender a este tipo de personajes. Eso es lo realmente peligroso de meter a elección popular a este tipo de nombramientos, a los jueces, magistrados, ministros. Ese es el riesgo, que los poderes fácticos se metan al poder formal y lo puedan controlar, y la impunidad que es demasiado grande siga incrementándose, o peor aún, la justicia se tuerza para favorecer a los delincuentes. La gobernabilidad está en riesgo con esta reforma, y si no lo quieren ver de esa forma, creo que el tiempo nos pudiera dar una cachetada, y una cachetada muy fuerte. Rogelio, ¿cómo hacerle para terminar con estas situaciones que mencionan de tráficos de influencias, conflictos, y bueno, que algunos jueces incluso los acusan hasta de recibir dinero a cambio de amparos? Sí, bueno, mira, es que como en todo, como en cualquier actividad profesional, bueno, siempre hay gente buena, hay gente mala, hay gente regular, o sea, y la corrupción, insisto, no es algo que el Poder Judicial esté exento, o sea, siempre habrá sus petitos en el arroz, y seguramente, pues, digo, aquí en Tamaulipas todos conocemos de situaciones de jueces que, pues, han sido evidentes el ayudita que le han dado a algunos políticos. En el caso de Cabeza de Vaca, por ejemplo, pues todo el mundo sabemos en Tamaulipas cómo algunos 2, 3 jueces pues siempre resolvieron a favor sus amparos. Seguramente sus abogados dirán que, pues bueno, ganaron en el litigio, pero bueno, siempre queda la duda ahí presente. Lo que quiero decir es que siempre, o sea, en toda actividad siempre hay gente, insisto, gente buena y gente mala, pero no por eso puedes generalizar. Yo, en lo personal, puedo decir que conozco de cierta forma cuál es el procedimiento de elección de los jueces, por ejemplo, en el ámbito federal, y la verdad que para superar los exámenes de oposición está difícil. O sea, se presentan miles de aspirantes a cada que hay un proceso de selección, y son, si acaso, el 5 o el 10% los que lo aprueban. Entonces es muy riguroso el esquema por el cual se asciende a juez y a magistrado. Entonces, pues creo que se echaría abajo toda esta situación, y no podemos generalizar, y no podemos calificar con la misma vara a todos. Muy bien, bueno, pues acompáñanos a una pausa comercial, no tardamos, y volvemos con más de esta mesa de análisis. Rebajas más bajas de Coppel. Aprovecha los descuentos de hasta 40% en pantallas y línea blanca, hasta 30% en salas y hasta 30% en colchones. Solo en este mes del colchón. Descubre más ofertas en coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com. Válido del 8 al 21 de julio. En 200 años, el Senado ha sido fundamental en las relaciones internacionales de México. En 1945, aprobó la Carta de las Naciones Unidas, documento que fundó a la ONU. Desde entonces, México mantiene su compromiso por la paz y la seguridad internacional, fomenta relaciones de amistad con otras naciones a través de la diplomacia parlamentaria e impulsa la resolución pacífica de controversias entre países.
Senado de la República. Aprovecha las promos del verano loco de H-E-B. Cirlón con hueso de res extra suave, 159 pesos el kilo. Arrachera Inside Supreme, 289 pesos el kilo. O bien, en uniformes escolares, llévate el segundo a mitad de precio. Vigencia al 15 de julio. En tienda y en línea, H-E-B. Lo mejor para ti. El cáncer es curable si se detecta a tiempo. Por ello, a partir de los 20 años, autoexploramos nuestras mamas cada mes. De los 25 en adelante, acudimos a un examen clínico anual. Y una vez que hemos cumplido los 40, acudimos a realizarnos la mastografía. Si notas algún cambio en tus mamas, acude a tu unidad médica y sigue las indicaciones del personal de salud. Por amor a la vida, tócate. Contra el cáncer de mama, yo actúo, observo, toco, siento. Gobierno de México. Gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis, Mauricio. ¿Cómo hacerle para garantizar que con esta reforma se terminara con la corrupción? Pues es que la verdad es precisamente lo que quisiéramos que propusieran los legisladores, que propusiera el Poder Ejecutivo, una verdadera opción de que se va a acabar o que nos garanticen que al menos va a disminuir la corrupción en ese aspecto. No es con la elección de jueces, porque entonces cualquier persona, y sin demeritar, ¿no? Sin demeritar pero cualquier persona, incluso saliendo de la facultad, como propone el presidente, va a querer pues, lanzarse y postularse. Y luego, pues bueno, pues se politiza efectivamente el tema y los candidatos de Morena. Y entonces no vamos a ver a jueces electos por capacidad o por eficiencia, sino por popularidad y por simpatía. Este es simpático, voy a votar por él. Ay, mi cuate, que me sacó del 2 Zaragoza, porque hay abogados de barandilla, hay abogados de ciertos sectores, ¿no? El penalista, el fiscal y el de barandilla. Entonces, pues es aquel porque se la debo porque me sacó un día de ahí del 2 Zaragoza y a lo mejor no tienen la experiencia o incluso la capacidad de conocimientos para ser jueces o para ser ministros, para ser magistrados. ¿Qué se necesita? ¿Acabar con la corrupción? Pues sí, que necesita alguien que esté enfermo de cáncer una quimioterapia, ¿no? Para tratar de quitarle ese tumor. Pues bueno, se necesitan meter en las profundidades del Poder Judicial, incluso empezar desde abajo, ¿no? Porque de repente, vamos, y dicho con todo respeto, pero bueno, es un hecho, ¿no? Desde una secretaria, desde el propio vigilante de la entrada, ¿no? Si se van cometiendo ahí, va creciendo. Oye, no puedo pasar si no traigo un documento, pero me urge ver a un juez. Pues bueno, le doy una lana al que está vigilando la entrada y así nos vamos. Una secretaria, un personal administrativo. Oye, pon mi documento encima de todos para que el juez lo vea primero, etcétera. Ese tipo de situaciones. Entonces, es desde las entrañas. Desgraciadamente, pues bueno, son muchísimos años que ya se trae ese chip, ¿no? en las instancias, no solo en el Poder Judicial, sino también en el Ejecutivo, en el Legislativo. Entonces hay que empezar desde abajo y desde luego para llegar a la cabeza principal. El tema, por ejemplo, de los salarios, que no pueden ganar más que el presidente, pero bueno, a fin de cuentas son gente que ha trabajado, que son profesionales, todos aspiramos en nuestro trabajo a tener mayores ingresos, pero entonces porque el presidente dice que él quiere ganar poco, porque pues, él quiere ganar poco, a pesar de que es un trabajo que requiere 24/7, como se le llama, él quiere ganar poco, bueno, pues entonces todos van a ganar poco. No, pues un magistrado trabaja también y trabaja mucho, la gente que está en el Poder Judicial. Entonces yo creo que no es por ahí y es lo que queremos ver, que que escuchen a los expertos, como señalaba Rogelio, académicos de diferentes universidades e instituciones, para que ellos propongan y digan, el problema está aquí y se puede resolver de tal o cual manera. No
a iniciativa de una sola persona, sino que realmente esos foros escuchen a los expertos, a los académicos, a los investigadores sociales y nos digan que ellos de ahí salga la propuesta, pero que realmente hagan esos foros, no nada más los simulen y venga gente a decir un discurso, eso es lo que necesitamos porque pueblo bueno y sabio, y punto. Entonces, no necesitamos a Monreal que venga a operar políticamente la reforma, necesitamos a que realmente venga gente con los oídos abiertos y que escuche las propuestas y las sugerencias de los expertos en la materia. Muy bien. Marco, mencionábamos que pues en septiembre inician sus funciones los nuevos legisladores, diputados, senadores. ¿Le darán al presidente López Obrador esta reforma como regalo de despedida? Digo, recordando que es el principal impulsor. Yo creo que ya el poder lo tiene en sus manos Claudia Sheinbaum. A ella es la que le deberían de tener ya lealtad y la de que le deberían de observar cómo va a gobernar el país. Finalmente lo que está en riesgo es el poder de Claudia Sheinbaum, está en riesgo la forma de darle al país lo que le prometió en sus campañas y creo que los legisladores se tienen que acercar con Claudia Sheinbaum y definir conforme a sus proyectos de nación lo que quiere para el Poder Judicial y lo que quiere para el país. Digo, yo estoy en el entendido que magistrados, jueces, ministros, creo que ninguno merece la defensa de nosotros. Se salvará 1, 2, 3 de todos ellos. ¿Y por qué? Porque las condiciones del país, la impunidad, lo extraordinario de la impunidad que hay en este país, da para decir que han sido inútiles o que no han hecho su chamba debidamente o que quien lo ha hecho no ha sido suficiente para darle a esta nación lo que merecemos. Entonces, ellos no merecen ninguna consideración, pero creo que la presidenta debe tener un proyecto de nación diferente al actual gobierno y yo quisiera creer que más que un regalo al presidente que se va, el que requiere el regalo es la presidenta y tiene que ser su proyecto el que prospere. Vamos a ver qué sucede en un mes que tendrá López Obrador de presidente coincidiendo con una mayoría calificada en la Cámara Baja y quién sabe cómo vaya a quedar en la Cámara Alta. Muy bien, Rogelio, ¿tu punto de vista? Mira, yo creo que si la presidenta o el presidente deciden que la reforma va a avanzar, los legisladores se van a someter, Chuy. O sea, yo no veo ni a diputados ni a senadores llevándole la contra a López Obrador o a Claudia Sheinbaum. Me parece que en todo caso la decisión de si avanza o no avanza la reforma va a estar en quien va a gobernar el país a partir de finales de este año. Entonces, y quiero ser reiterativo en ese tema, o sea, ojalá y que les quepa la razón y la sensatez y digo, la reforma es necesaria, sí, pero no en ese tema que están buscando de que los jueces sean electos por voto popular. Y nada más hacer una precisión, o sea, decía Marco que la mayor parte de los magistrados y jueces, pues bueno, que están, no merecen estar ahí. Yo creo que es a la inversa, o sea, hay más gente buena en el Poder Judicial Federal que gente mala, la verdad, o sea, y te lo digo porque, bueno, gran parte de mi vida como reportero estuve reporteando precisamente esa área del sistema de justicia y sé de gente que ha estado ahí, lleva años, lleva décadas ahí trabajando en el Poder Judicial Federal y la verdad que es complicado trabajar ahí. Muy bien. Mauricio, tu punto de vista de si le dan o no este regalo de despedida. Yo creo que se lo van a dar. O sea, acuérdate que el lema de los legisladores es un honor estar con Obrador, entonces es muy probable. Veremos si avanza en el Senado, que es donde no tienen garantizada la mayoría calificada. Muy bien. En 5 palabras, ¿cómo resumimos el tema de hoy, Mauricio? Estos foros son una simulación. Muy bien. Bueno, pues agradecer como todos los lunes que nos haya acompañado Marco Antonio Vázquez. Marco. Gracias, Rogelio Rodríguez. Gracias, Chuy. Nos vemos el siguiente lunes. Mauricio Zapata, gracias por estar. Hasta el lunes, Chuy. Muchas gracias. Gracias a usted que nos siguió a través de las redes, que nos escuchó a través de la radio. En nombre de todo el equipo de ORT Noticias, de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le agradecemos el favor de su atención. Que tenga un excelente lunes. Nos vemos el día de mañana. Esta es la máxima autoridad en música grupera. 101.7 FM.